Como ustedes se han dado cuenta, estamos siguiendo el estudio de Filipenses. Y voy a pedir que compartamos acá la pantalla para que podamos todos seguir la lectura. Es Filipenses capítulo 1. Y el lunes nos gozamos de esta palabra. En el versículo 8, el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, y de eso vamos a seguir hablando un poco hoy, escribiendo desde la prisión, él dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y dijimos que esa es palabra del Espíritu Santo que también nos alcanza a nosotros esta mañana. Que realmente no es Pablo, sino es el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo que nos ama a todos nosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese amor del cual escuchamos en la alabanza de esta mañana. Y el apóstol Pablo dice que en oración él pide que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probemos lo que es mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A mí me sorprende que el apóstol Pablo, al decirle a los filipenses: yo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo, me sorprende que él no dice que esto pido en oración, que ustedes también abunden en amor más y más hacia mí. Que es lo que uno esperaría, ¿no? Que si uno le dice a una persona: yo te amo con un entrañable amor, que esa persona le responda a uno y diga: pues sí, yo también te amo. Y qué lindo es cuando el amor se corresponde de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice que él quiere que el amor de los filipenses abunde más y más para el Señor Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él no pide un amor que sea correspondido hacia él, sino él pide un amor que sea correspondido a la fuente de todo amor, que es su Salvador, la persona de Jesucristo, aquel que nos amó, aquel que se hizo carne por nosotros, aquel que en la cruz tomó nuestra identidad, nuestra persona, llevó todas nuestras dolencias, llevó todo nuestro ser, llevó todo nuestro pecado. Y allí entonces es donde se dirige nuestro amor, que abunde más y más en ese conocimiento de aquel que nos amó. Y que nuestras vidas abunden en frutos de justicia, con ese amor entrañable que Dios mismo nos ama, que sea Dios el correspondido con nuestro amor, aunque nosotros jamás podemos corresponderle con el amor que el Señor Jesús merece, ni la más infinitamente pequeña parte de amor puede corresponder, pero es un fruto. Lo que nosotros le presentamos al Señor es un fruto de justicia, es un fruto de amor que le presentamos al Señor por medio de esas vidas que ahora, por medio del amor y del sacrificio de Cristo, se presentan ante Dios para que Dios
las pula, las santifique, las discipline, haga de nuestras vidas esa fragancia que Él quiere que nuestras vidas sean ante el Señor. Y bien, Él entonces prosigue a decir que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles cosas le han sucedido? Bueno, que fue arrestado, fue echado a la cárcel, y seguramente los hermanos en Filipos estaban pensando, ¿y ahora qué va a pasar con la predicación del Evangelio? Si el vocero principal, Pablo, está en la prisión, ¿qué va a pasar ahora con él? Bueno, el apóstol Pablo dice, todo lo que me ha pasado más bien para que el Evangelio pueda avanzar aún más y pueda progresar aún más. Dice él que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cuál era el pretorio? Era no solamente la cárcel, sino era todo el conjunto del sistema judicial en Roma. Se corrió la voz que Pablo estaba predicando a Cristo, estaba predicando las buenas nuevas. Y bueno, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo predica? ¿Qué es lo que predica a todos los soldados? Bueno, ¿se recuerdan de Jesús de Nazaret, que fue crucificado allá en Jerusalén? Él sigue predicando de su resurrección, de su sacrificio, de cómo Él en la cruz perdonó aún a los que lo crucificaban. Eso es lo que se decía de Pablo desde sus prisiones. Y por eso el apóstol Pablo les dice a los que están en Filipos, a los hermanos, no se preocupen, porque más bien lo que me ha pasado ha abundado para el progreso de estas buenas nuevas. Luego, en la siguiente parte, el apóstol Pablo nos abre la ventana un poquito y nos deja ver algunas de sus luchas y tentaciones personales que sufría allí en la cárcel. De tal modo que en primer lugar él les dice que sí, el Evangelio está avanzando aquí en el pretorio. Pero también hay algo que está sucediendo. Y hay algunos que están predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, había algunos, según lo relata aquí el apóstol Pablo, que tal vez se habían sentido en la sombra de Pablo cuando Pablo estaba en libertad. Que la gente quería escuchar era la predicación de Pablo. Y cuando ellos querían predicar, no lo escuchaban a esas personas, sino que buscaban a Pablo. Pero una vez que Pablo cayó en la cárcel y está prisionero, ellos ahora están diciendo, al fin
Al fin me toca ahora a mí un momento en la luz, en los reflectores de la tarima del Evangelio, y se podrán dar cuenta que yo hasta predico mejor que Pablo. Y ahora yo voy a tener la alabanza y la honra de los que quieren escuchar el Evangelio. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto. Le cuentan en la cárcel al apóstol Pablo: ¿sabes que fulano de tal y sutano están predicando el Evangelio? Y ellos a veces dicen cosas que insinúan que tal vez por tu falta de fidelidad o por tu falta de fe estás metido en la cárcel, pero ellos gozan de libertad porque sí han sido fieles y pueden predicar a Cristo. Y todas estas insinuaciones le traían dolor al apóstol Pablo allí en la prisión. Fíjense cómo el apóstol Pablo muy discretamente no menciona sus nombres. El apóstol Pablo en esta carta muy bien pudiera haberlos mencionado por nombre, y el nombre de estas personas hubieran quedado registradas en la historia, y hoy estuviéramos viendo los nombres de esas personas acá y repudiándoles por lo que le hacían al apóstol Pablo. Pero Pablo, sabiendo que ellos están tomando oportunidad de sus prisiones para ponerse en la tarima del Evangelio, aún así él los protege y no los descubre. No coloca sus nombres donde tal vez la gente los hubiera buscado y les hubiera reclamado. No, él sencillamente dice: esto es lo que están haciendo. Pero hay otros que, predicando el Evangelio, lo predican por amor y lo predican en mi lugar, en vez de decir e insinuar que yo estoy acá por falta de fe, porque no fui fiel. Ellos están diciendo: nosotros ahora predicamos a Cristo, y ojalá prediquemos a Cristo tan fielmente y tan claramente como lo hizo nuestro maestro Pablo, que está encarcelado. Oremos por él. Así que Pablo lidiaba con estos problemas personales en la cárcel. Pero ¿cuál era su respuesta? Dice: sea por pretexto de que ellos quieren gloriarse a sí mismos, o sea por verdad, porque son sinceros, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que el apóstol Pablo se gozaba de que aún los que estaban echando y arrojando sombras sobre él predicaban el Evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo no dice que ellos estaban predicando un evangelio falso. Ellos estaban predicando la doctrina de Pablo, la verdadera doctrina del Evangelio, exaltando a Cristo y Cristo crucificado. No tenían nada equivocado en su doctrina, pero sí en sus motivos, en sus intenciones. Pero el hecho de que predicaban la verdad le daba gozo a Pablo, aunque sea estropeándome, hablando mal de mí, insinuando cosas mal de mí. El Evangelio es predicado. Alabado y glorificado sea el Señor. Y dice: esto me trae gozo. Y bueno, él, viendo todo esto, también nos da una ventana en otro aspecto de su vida personal.
muy, muy íntimo. Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Ahí los hermanos oraban para que Pablo fuera liberado, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Bendito sea el Señor. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjense que él veía la liberación por medio de su vida, es decir, que en vida él fuera liberado, o por medio de la muerte él también sería liberado. Y luego viene este versículo que a veces lo sacamos de contexto, no conociendo la realidad que vivía Pablo. Dice él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea como sea, el vivir es Cristo. No tenía ninguna otra razón. Si soy liberado, seguiré viviendo para Cristo. Y si muero en la prisión, si soy ejecutado, eso será ganancia. Y vamos a ver un poco más acerca de eso. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Que no se pierda en las palabras del apóstol Pablo el sentido acá. Aparentemente el apóstol Pablo había recibido una oferta, una propuesta de parte de Dios. Y Dios le había dicho, por medio del Espíritu Santo, Pablo, yo te puedo tomar ahí de la cárcel sin pasar por los terrores y las angustias de esa prisión, de esa aflicción, y por el juicio, y por tu ejecución, por tu muerte. Yo te puedo tomar de allí, te puedo trasladar a la presencia de Cristo sin ver la muerte. O te puedes quedar en la prisión para seguir dando testimonio de lo que Cristo hizo por ti y por los creyentes allí en esa prisión. Ese era el gran conflicto del apóstol Pablo. Y él abre esa ventanita a su corazón y les dice a los filipenses: he tenido que tomar esta decisión. O me quedo en la cárcel y en la cárcel glorifico a Dios, o acepto irme con el Señor.
Pues la historia nos dice cómo resolvió el apóstol Pablo, y aquí mismo dice: yo sé que me quedaré. Esa es la decisión que estoy tomando. Desde mis prisiones, pase lo que pase, yo voy a glorificar al Señor Jesús. Y es así como esto se ha repetido en miles y millones de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Aún hay personas hoy que me dejan con la boca abierta, que estando en sus prisiones crónicas de enfermedad, que a pesar de mucha oración, con mucha fe, siguen en la prisión de su enfermedad, y uno puede darse cuenta cómo en ellos aumenta más y más alabanza al Señor Jesús. Más y más fe abunda en esas personas, a pesar de que siguen en sus prisiones y a pesar de que la prisión los aprieta más y más. Alabado sea el Señor. Esto es solamente obra divina. Y nosotros oramos por un milagro en la vida de esas personas, pero el milagro se está presentando ante nuestros ojos cada día, que a pesar de las prisiones en que se encuentran esas personas, sean de enfermedad, sean de economía, sea de relación con otra persona, sea lo que sea, cuanto más aprieta la prisión, más libres están en alabar y glorificar al Señor Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre en esta mañana, y que su Espíritu more en nuestros corazones, para que nuestra ciencia y nuestro entendimiento del Evangelio nos tenga así arraigados en Él, para que abundemos en alabanza, no importa cuál sea nuestra prisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Amén. 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 Bueno, entonces reciban esta bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.